Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas tardes, buenas noches, amados amigos, o si estás viendo esta grabación una mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros, amigos y hermanos, en una lección más aquí en La Luz en mi Andar, en nuestra serie sobre el hogar cristiano. Antes de entrar de lleno a la lección del día de hoy, vayamos a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchísimas gracias por la bendición que nos da de poder estar reunidos en esta ocasión para estudiar más sobre su palabra y especialmente en cómo fortalecer nuestros hogares ante este mundo que tanto lo ataca, que tanto problema causa. Le pedimos, Señor, para que todo lo que hagamos sea para su honra y para su gloria siempre. Y especialmente, Señor, le agradecemos por aquellos que sacan de su tiempo para estudiar con nosotros en este momento. Gracias, Padre, por su Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros y nos da la oportunidad de poder ser reconciliados con usted. Y como hemos dicho, Señor, todo lo ponemos en sus manos y que sea siempre su voluntad por encima de la nuestra y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Es en el nombre de Cristo Jesús que le pedimos todo esto y agradecemos. Amén. Pues bien, amados amigos, hermanos, hoy tenemos una lección bastante interesante. ¿Y por qué lo digo interesante? Porque la semana pasada hablamos acerca del rol de los padres, del rol de los esposos. Hoy es el turno para las damas. Hoy estaremos hablando acerca del rol de la dama como madre, como esposa. Entonces, vamos a ir adentrándonos en nuestra lección. Recordamos ciertamente el pasaje clave de nuestro estudio, en el que simplemente confirmamos que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano construimos nuestros hogares si dejamos por fuera a Dios, como hemos hablado en lecciones anteriores. Y de allí que en estos estudios siempre ponemos la palabra de Dios primero, antes que cualquier consejo o antes que cualquier otra cosa que podamos decir como seres humanos. Es importante recordar Dios primero, nos guiamos por su palabra y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para servirle y darle honra y gloria a Él. Así que bueno, vayamos a nuestra lección del día de hoy. En el hogar, la madre y esposa. Hay un pasaje que sé que a muchas damas, especialmente en este mundo moderno, no les gusta cómo suena, no les gusta lo que dice, y es porque incluye una palabra que para ellas les hace sentir inferiores. Y estoy hablando acerca de Efesios 5:22. Ese pasaje dice: las casadas estén sujetas. Es la palabra que no les gusta y hablaremos más a lo largo de la clase. Pero las casadas estén sujetas a todos los hombres del mundo. No dice eso, ¿verdad? Dice a sus propios maridos. ¿A quién debe estar sujeta mi esposa? Es a mí. ¿A quién debe estar sujeta tu esposa? Es a ti. Y si eres una dama que está viendo esta lección, y sé que hay muchas, vas a estar diciendo: ¿a quién debo estar sujeta? A mi propio esposo, a mi propio marido, como al Señor. Y sobre estas tres palabritas, como al Señor, también hablaremos un poco durante la clase en el día de hoy. Pero identifiquemos el rol en cuestión. Así como hablamos del rol del hombre como padre y esposo, hablemos ahora y identifiquemos este rol de las damas. Así como el hogar necesita de esposos y padres temerosos de Dios, como hablamos en la lección anterior, también necesita de esposas y madres temerosas de Dios. Recordemos ese triángulo que estudiamos lecciones atrás. Dios en el punto superior, el esposo y la esposa, el padre y la madre están allí. Cuando uno de ellos no encaja bien, es que hay problemas. Dios siempre va a encajar bien, pero ¿qué hacemos muchos? Lo sacamos de nuestro hogar y es donde vienen muchos problemas. ¿Qué ocurre cuando uno de los dos cónyuges se aparta? Hay dificultades. ¿Qué pasa cuando uno de los dos, como padres de familia, no acata su rol? Van a haber problemas. Y seguiremos hablando sobre esto. Entonces, hoy en día muchas mujeres no se preocupan del hogar. ¿Para qué fui a una escuela?
¿Para qué estudié tantos años en la universidad? ¿Para qué llegué a formar esta empresa? ¿Para qué llegué a ser directora o gerente de este proyecto? Muchas piensan así. Y es ciertamente importante que es de admirar los esfuerzos que hacen muchas de ellas. Pero asimismo es de admirar a aquellas que deciden poner al lado todo eso para dedicarse a sus hogares. Estaremos hablando sobre todo esto. Muchas prefieren ser todo menos amas de casa. Ah, no, yo no voy a ser ama de casa. Yo para eso me maté estudiando. No, 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 no. Sabemos que hay muchas que tienen ese concepto o lo ven como algo denigrante, cosa que no es. Muchas consideran que Dios las ha menospreciado. ¿Cómo es eso que tengo que estar sujeta de alguien? Dirán. ¿Cómo es posible que yo, siendo la profesional que soy, tengo que rebajarme porque ahora me casé? ¿Por qué Dios dice eso? No, Dios les da un valor y tiene un valor importantísimo, pero estaremos hablando sobre ello. El movimiento de igualdad de derechos ha contribuido mucho a esta perspectiva. Y hay cosas buenas en esos movimientos, pero muchos son negativos. Y no voy a adentrarme mucho en ello en esta ocasión. Para que un país vuelva a ser temeroso de Dios, se debe empezar por los hogares. Necesito que medites en esto, amado amigo y amada amiga, que estás estudiando conmigo en esta ocasión. Para que nuestros países vuelvan a ser temerosos de Dios, tiene que empezar en nuestros hogares. Si no tomemos a Dios en nuestros hogares, ¿qué podemos esperar de los otros hogares y por lo tanto de nuestra nación? Es importante comprender esto y de allí que vamos a estudiar más acerca del rol de la mujer en el hogar. Así como la lección que hicimos sobre los padres o los esposos, pero hablaremos sobre su rol como esposa y luego hablaremos de su rol como madre. Hablemos entonces de la mujer como esposa en el hogar y leamos Génesis 2:18. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios vio la necesidad de compañía para el hombre. ¿A quién creó primero? Al hombre, al varón. Dios lo creó, le dio tareas y hace ver, no es bueno que esté solo, necesita compañía, necesita una ayuda idónea. Y por eso dice, le haré ayuda idónea para él. ¿Puedes ver el valor, amada amiga y hermana, que tienes en la existencia? Eres ayuda idónea para alguien más, para un varón. Eres ayuda idónea. No eres un objeto, no eres algo que se pisotea. No, eres importante porque Dios vio la necesidad que tenía el hombre de ayuda idónea. La mujer fue creada para el hombre, no el hombre para la mujer. Leamos 1 Corintios 11, 8 al 9. Dice, perdonen, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Sí, es cierto, ustedes dan a luz y nos traen a este mundo. Pero si Dios no hubiese tomado esa costilla y las hubiese formado desde esa costilla, no estarían aquí. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, tenemos esta situación. Se nos hace saber efectivamente que la mujer está especialmente equipada para acompañar y ayudar a su esposo. Es importante esto. Es importante que pensemos en esto. Forman parte de ese hermoso plan que Dios desde el principio hizo y creó. Creó al hombre, vio que no era bueno que estuviera solo, le dio una ayuda idónea, alguien que le va a acompañar y ayudar. O como algunos bromeamos, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. Entonces es importante comprender esto. No es una idea del hombre, sino de Dios. No es que el hombre decidió, la mujer va a ser inferior a mí. No, no tiene poder para hacer eso. Tristemente muchos se creen eso, pero no es así. Dios fue el que instituyó el orden. Dios es el que instituyó estos roles. Dios es el que nos creó. Entonces, no es una idea que proviene del hombre, es una idea que proviene de Dios. Es la pieza final, damas. Pensemos en esto.
En el principio creó Dios los cielos y las tierras, y podemos seguir leyendo todo Génesis 1, y podemos seguir viendo todo cómo se creó todo. Pero cuando complementamos, cuando vamos a las partes finales de ese capítulo, y cuando vemos los detalles que nos dice en el segundo capítulo de Génesis, ustedes son la última pieza, la que completó esta figura, esta obra de arte. Son la más fina de la creación. El vaso más frágil, como hablamos en la lección anterior, pero sí, algo hermoso. No son cualquier cosa. Fueron creadas para el hombre. Qué hermoso es saber que completan todo este plan. La mujer sobrepasa a toda criatura en la tierra en belleza, carisma, ternura y virtudes. Recordemos, el hombre estuvo poniéndole nombre a todos los animales, no encontró ninguno que fuese capaz de complementarlo. De allí que Dios las creó a ustedes para que nos hagan completos. Lo que nos hace falta a nosotros, lo tienen ustedes. Y que lo que les falta a ustedes, lo tenemos nosotros. No hay mejor posesión que un hombre pueda tener que una esposa. Y sí, suena un poco extraño hablar de posesión, ¿verdad? No las estamos comprando. Pero recordamos que en la clase anterior hablamos acerca de cómo ustedes decidieron que de entre todos los hombres con el que están casadas, ese es con el que van a pasar su vida, por el cual dejaron sus hogares, ¿cierto? Entonces, cuando leemos Proverbios 18:22, leemos como el que haya esposa, haya el bien. Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Las esposas son bendiciones para los esposos. Qué hermoso es saber esto. Y de 31:10 recordamos que son mujeres virtuosas. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Puedo tener un lugar lleno de joyas, de oro. No se equiparan a tener a mi esposa. Qué hermoso es saber eso, qué hermoso es el valor que ustedes tienen. No les podemos poner un precio. Son importantísimas. Entonces, el rol de una mujer como esposa en el hogar es importantísimo. Pero este conlleva ciertas obligaciones, porque recordamos, Dios es un Dios de orden y ha establecido un plan, ha establecido roles y los roles deben de seguirse. Así que hablemos brevemente sobre las obligaciones de una esposa. En primer lugar, vemos que Génesis 3:16, cuando se dio el problema del pecado que entrara en el mundo, se le hace saber a la mujer acerca de que va a tener dolores de parto, pero también se le dice que tu deseo será para tu marido, haciendo ver en este sentido, hay alguien que va a tener autoridad, alguien que va a gobernar el hogar, y no va a ser la mujer, no va a ser la dama, sino que va a ser el esposo. Dios, no el hombre, estableció que el hombre sea cabeza de la mujer, como hemos estudiado en otros versículos, los cito nuevamente para que los leas en tu tiempo libre, 1 Corintios 11:3, Efesios 5:23. La mujer que intenta ser cabeza del hogar se rebela contra Dios, porque recordamos lo que leímos al inicio, debe ser sujeta a sus propios maridos como en el Señor, que vamos a hablar sobre eso más adelante. La mujer debe estar sujeta a su marido. Esa palabra sujeta que tanto problema causa, ¿verdad, damas? Es que yo no soy inferior a él. No, no lo es. Es que vamos a hablar sobre esto. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo estuvo sujeto al Padre. ¿Le quitaba esto valor? No, sino que comprendía hay un orden, hay una jerarquía. Entonces, hablemos sobre esto. 1 Pedro 3:5-6 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y procede entonces el apóstol Pedro a darnos el ejemplo sobre una de estas mujeres. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Recordamos a Sara, esposa de Abraham, más de 90 años sin tener hijos y tuvo la oportunidad de traer a ese pequeño. Una mujer sujeta a su marido, que incluso en un par de errores por parte de Abraham,
siguió esa mentira de que era su hermana, que no era mentira del todo porque era media hermana. Pero esta mujer se sometió a la autoridad de su marido. Y la palabra de Dios nos dice que las mujeres deben de ser como ella, deben de seguir ese ejemplo. Pero reconoce que las mujeres santas del Antiguo Testamento eran sujetas a sus maridos, como acabamos de leer, de la misma manera que las mujeres cristianas hoy en día, bajo el Nuevo Testamento, deben de serlo. Entonces, tenemos esta situación. Cuando leemos Génesis 12, 10 al 13 y 21 al 3, leemos sobre esta situación que acabo de mencionar, en que Abraham, temiendo por su vida, le dice, di que eres mi hermana, no que eres mi esposa. ¿Por qué? Porque si dices que eres mi esposa, me van a matar y te van a robar, etcétera, etcétera. Tenemos esa situación. Ella se sometió, ella siguió en eso. Y sabemos que hubo ciertas repercusiones, pero eso para otro estudio, precisamente quizás cuando podamos estudiar el libro de Génesis. Como al Señor son esas palabritas clave que menciono. Una dama, especialmente que es cristiana, que ha tomado la decisión de seguir a Cristo, que ha tomado la decisión de obedecer el Evangelio, siendo bautizada por el perdón de sus pecados, sabe que está sujeta a Dios, sabe que debe vivir bajo los preceptos que Dios ha establecido en su palabra, sabe que Dios es el que está en autoridad. Y este pasaje había dicho, sed sujetas a vuestros maridos como al Señor. Vemos esta importancia. La mujer precisamente debe respeto a su esposo. Vemos cuán interesante es ese versículo, Efesios 5:33, y lo leemos brevemente. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros, hablando así a los hombres, ame también a su mujer como a sí mismo. A los hombres se nos da un mandato, debemos amar a nuestras mujeres. Y la mujer respete a su marido. La palabra de Dios está tan llena de sabiduría que nos hace ver una realidad. El hombre necesita aprender a amar. No es algo innato en él. La mujer ama. La mujer, ¿qué hace cuando viene ese niño al mundo? Puede tener 60 años y la mamá puede tener 80, sigue siendo su bebé, sigue habiendo ese amor porque es característico. Es algo que es vital, es único. En la mujer tiene ese amor por defecto, si podemos decirlo. Pero ¿qué se le pide a la mujer? Que respete a su marido. ¿Por qué? Porque Dios en su vasta sabiduría sabe muy bien que la mujer a veces va a tomar malos consejos y va a tratar de ejercer dominio sobre el hombre. Y de allí que se hace saber que el esposo ame a su esposa, dele ese amor, dele ese cariño, esa comunicación, esa amabilidad de la que hablamos en la clase anterior. Pero que la esposa respete al marido, comprenda que se debe a él y que es la cabeza de la familia. Y que por lo tanto debe ser sujeta a él, comprender que está en autoridad, comprender su rol en base al plan que Dios ha establecido. Dentro de lo posible y razonable, la mujer debe criar, tener hijos. Sabemos que hay mujeres que no van a tener la oportunidad de traer hijos a este mundo. Y sabemos lo difícil e incluso estresante o traumatizante que puede ser. Hay oportunidades también de adoptar. Entonces, sabemos que está en esa situación y que deben de gobernar en el hogar, deben de gobernar a los hijos, criarlos, enseñarles. Es importante eso. No se tiene la oportunidad de tener hijos. Eso no significa que debe de respetar a su esposo. Seguir adelante. Conocemos muchos matrimonios que han seguido adelante y tal vez no tengan hijos propios, pero cuidan de sus sobrinos o de los hijos de sus amigos como si fueran propios. La mujer debe gobernar, o como dice la Biblia de las Américas, cuidar su casa. Lo dice Dios, no lo decimos nosotros. 1 Timoteo 5:14. Veamos nuestros hogares como lugares agradables para estar. Hablamos de eso la semana pasada. Qué hermoso es un hogar feliz y cómo un hogar feliz ayuda en nuestro desenvolvimiento profesional. Pero asimismo, qué hermoso es poder llegar a un hogar que es agradable. Me gusta estar en mi hogar. Cuán hermoso es saber que mi esposa ama a mis hijos, cuida de ellos. Es bonito, es agradable. Y esto es algo que la mujer debe comprender cuando llega a comprender qué quiere decir la palabra de Dios con gobernar o cuidar su casa.
lo que nos lleva precisamente a ver el rol como madres. La mujer como madre en el hogar. No hay nadie que merezca más crédito por quienes somos que nuestras madres. Pensemos en esto. ¿Con quién pasamos nuestra infancia? Usualmente es con nuestra madre, que ha dejado todo para cuidar de nosotros. Van a haber ocasiones en que quizás nuestra madre trabaja y entre lo que está a su alcance cuida de nosotros, vela por nosotros. Usualmente tal vez nuestros padres tienen trabajo en el que viajan y no están mucho tiempo en el hogar, pero nuestra madre usualmente está allí y es la gran influencia porque ha gobernado su casa, ha cuidado de su casa, es esa gran influencia y merece ese crédito para con respecto a quién soy yo hoy en día. Cuando la mujer es privilegiada con la oportunidad de producir otra vida. Sí, efectivamente sabemos que en el acto sexual se unen la semilla del hombre con la semilla de la mujer, juntas forman esa nueva criatura. Pero esa nueva criatura no vive fuera de la mujer, ¿verdad? Esa nueva criatura, esa nueva célula necesita de la mujer para protegerla, para cuidarle y para ayudar a alimentarle, nutrirle y que vaya creciendo hasta el día en que se dé el parto. ¿Qué otra criatura puede hacer eso? Es un privilegio por parte de las damas. Hablamos del privilegio que tenemos los hombres de tener la oportunidad de estar casados. Bueno, las mujeres tienen ese privilegio de poder traer vida a este mundo. Acercarse al estómago de una mujer, nuestra mujer directamente cuando está embarazada, y escuchar esos latidos, ver esas pataditas, esas experiencias que tienen, no la puede hacer nadie más, solamente las damas. Juan 16:21 habla que cuando la mujer está a dar a luz, tiene aflicción, claro. La palabra nos dijo, Génesis 3:16, que va a tener dolores al momento del parto, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ¿qué pasa con esos dolores? ¿Acaso no se transforman en alegría de que esta criatura ha venido al mundo a través de mí? Ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Entonces, cuán hermosa es esa bendición que tienen las mujeres que los hombres no tenemos. Cierto es que por la debilidad de la mujer entró el pecado en el mundo, que ya lo hablamos, pero por la fortaleza de la mujer, sin ser tocada por hombre, nació el Hijo de Dios. Y recordamos eso sobre la madre de nuestro Señor Jesucristo, María, Mateo 1:20. La joven que decide ser ama de casa en lugar de otra carrera, ha escogido la mejor carrera en la vida, la mejor carrera en el mundo. ¿Por qué? Porque está cuidando de que su hogar sea temeroso de Dios, que pueda atender bien a sus hijos, que pueda atender bien a su esposo y que todo pueda seguir en orden. Muchos hogares en que ambos padres trabajan, hay mucho desorden por parte de los hijos porque no está alguien velando por ellos. Podemos contratar a la mejor empleada doméstica, la mejor niñera, los mejores tutores, pero no es lo mismo porque no hay esa conexión, no hay ese lazo familiar. Ser madre es una gran responsabilidad. Eso lo sabemos muy bien. No es cualquiera el que tiene la responsabilidad de cargar con ese bebé por cerca de 9 meses. No es cualquiera quien deja de dormir para cuidar de su bebé y darle de comer durante muchas noches en sus primeros años. No es cualquiera quien tiene que prepararle la lonchera, el almuerzo, el uniforme y llevar a ese niño a la escuela. Vemos todas estas situaciones. Es un trabajo muy importante. Tienen una gran responsabilidad, pero como hemos mencionado, es un gran privilegio. El futuro moral del mundo depende de ella. Si la madre no cuida, no gobierna su casa, ¿qué pasa con ese niño? Si la madre no está pendiente para ver con quiénes se junta su hijo, ¿qué pasa con ese muchacho? Pues si la mujer en su hogar está pendiente, cuida de sus hijos, se concentra en atender su hogar, pueden identificar estas alertas y tomar medidas para evitar una catástrofe luego. Ciertamente las madres cuidan del mundo. Qué hermoso es su rol, damas. Qué hermoso es saber esto.
Sin ustedes, no estaríamos nosotros aquí. De tal madre, tal hija, dice Ezequiel 16, 44. Disculpen, Ezequiel, a ver si está bien Ezequiel con Q. Ezequiel hace saber esto. El Dios a través de Ezequiel nos hace saber de tal madre, tal hija. Está tratando de dar ese ejemplo de que debemos de cuidar. El dicho popular dice de tal palo, tal astilla. Bueno, es importante entonces la influencia que la madre tiene en su hogar para con sus hijos, de modo que ellos puedan salir adelante. Una madre correcta cría hijos correctos. Nuevamente deseo compartir con ustedes, damas y amigos que nos están acompañando en nuestro estudio, una porción de lo escrito por el hermano Taylor en su libro Cristo en el hogar. Él dice así: la esposa determinará el tono del hogar. Este es el área en que ella es la reina. Perdón. Ella puede hacer que el hogar esté limpio y alegre o dejarlo sucio y sin brillo. Ella puede irradiar fácilmente un espíritu que hará que su esposo añore su hogar cada vez que él esté fuera, o ella puede mostrar una disposición que hará del hogar todo menos ser un lugar de placer para él. Pensemos en esto brevemente. ¿Quién le gusta estar en un lugar descuidado, desarreglado, sucio? A nadie. Bueno, sí hay algunas personas que les gusta, pero no es lo común, ¿verdad? A uno le gusta estar en un lugar agradable. Piensa en esto. Pagas por un hotel para tus vacaciones y te entregan la habitación sucia. ¿Te dan ganas de quedarte allí? No. ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir a quejar en la recepción. ¿Cómo es posible que estoy pagando por esto? Bueno, piensa de esa manera desde el punto de vista de un padre que sacrifica todo, se entrega totalmente a trabajar, a esforzarse, quizás tener 2 turnos, para que cuando llegue a su casa, ver algo así, ver una escena así. Está en la dama, cuando cuida de su hogar, precisamente la mujer como ama de casa, de crear ese entorno, de cuidar de ese entorno. Que un día pase, comprendemos, pudo haber tenido un día malo, pero que viva en esa condición no es normal, ¿verdad? Entonces, ella debe especializarse en mantener el hogar atractivo. Cuando no hay un gran interés en la preparación de comidas nutritivas y el mantenimiento de una casa limpia, los problemas vendrán tarde o temprano. Y es que, sí, puede ser que la comida de los restaurantes nos guste, y la comida rápida puede que resuelva de vez en cuando, pero ¿es nutritiva? No necesariamente. Imagínate comer todo eso todo el tiempo. El impacto que hace en la economía del hogar también. Entonces comienzan a darse problemas, porque imagínate hacer el supermercado y que se pierda porque no se cocina en casa. Vemos ese tipo de dificultades y vemos entonces cómo se dan este tipo de problemas, simple y sencillamente por no llevar a cabo el rol que es debido. Por lo general, estos ocurren cuanto antes. Y sé, amadas amigas y hermanas, que quizás estén haciendo esta pregunta. Pero ¿qué pasa si yo trabajo? ¿Qué pasa si yo necesito trabajar porque no nos alcanza para salir adelante? Necesitamos de mi salario para poder ayudar con los gastos de la escuela de mis hijos, o con la hipoteca, o con la mensualidad del automóvil, o con las utilidades. No puedo dedicarme al 100% a ser ama de casa aunque lo quisiera. ¿Qué pasa si yo trabajo? El hermano Taylor también toca eso y nos hace saber lo siguiente. Cuando la esposa trabaja 40 horas o más por semana, que usualmente es la jornada laboral en nuestros países, ¿verdad? Es correcto que el esposo se una a ella en el trabajo de cocinar y mantener la casa. Lleva sentido común, ¿cierto? Si se espera que ella aporte la mitad del sustento de la familia, es justo que él ayude con la mitad del trabajo de la casa. Y sí, caballeros, ahorita la respuesta pareciera que es para las mujeres, pero realmente es para nosotros. ¿Por qué? No podemos dejar de lado las responsabilidades del hogar. Tenemos una responsabilidad con proveer para el hogar. Pues si mi esposa me ayuda a proveer para el hogar, también es justo que yo le ayude a ella con las tareas del hogar, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Es totalmente injusto que él piense que no tiene responsabilidades en casa
cuando su jornada laboral termina, mas su esposa tiene otra jornada laboral esperándola al llegar a casa. No es un trabajo fácil. No es fácil llevar un hogar. Necesitamos valorar eso. Incluso cuando la esposa solo trabaja en casa, a él le hará bien ayudarla de vez en cuando. No te quita ser hombre, o más o menos hombre, porque ayudas a tu esposa a barrer la casa, a limpiar el piso, a lavar los baños, a lavar los trastos, a lavar la ropa, a cuidar de los niños, a atender a los niños. Es un trabajo en conjunto, recordemos, somos un equipo. Y como hablamos al inicio de esta lección, ayuda idónea, nos complementamos. Dos se vuelven uno. Es importante entonces considerar esto. Todo esposo que realmente se preocupa por su esposa ya se encuentra haciendo su parte y no solamente la hace porque tenga que hacerla, sino que la hace con gusto. Pensemos en esto, caballeros, que estamos estudiando esta lección. Démosle el valor a nuestras esposas y que nuestras esposas puedan también comprender cuán importantes y valiosas son en nuestros hogares. ¿Cómo concluimos con la lección en el día de hoy? Vamos a verlo de la siguiente manera. En primer lugar, lo que más necesitamos en este mundo son esposas que respeten a sus maridos. Cuán importante es esa sujeción, comprender el rol asignado y quién es la autoridad en la casa con respecto a las cosas que deben de hacerse de la manera en que agradan a Dios. Cabeza de familia es el hombre, la mujer es su ayuda idónea. No hay ser con dos cabezas. No es normal. De allí que no pueden ejercer dominio sobre el hombre. Deben de comprender su rol. Y su rol involucra que respeten a sus esposos. Que respeten la autoridad dada por Dios a sus esposos. Que teman y respeten a Dios. Como al Señor. ¿Recuerdas que hablamos esas palabras? Primero está Dios. Luego en ese orden, en esa jerarquía, en ese rol, viene el hombre. Enseñar esto a sus hijos e hijas, para que cuando crezcan puedan comprender los roles en el hogar, cuán importantes son, por qué Dios los ha dado y cuán necesario es que esto se aplique para que haya armonía en nuestros hogares. Oremos porque cada día que pase, las mujeres, las damas comprendan la hermosa responsabilidad que Dios les ha dado. Meditemos en esto. Oremos por ello. Hagamos lo que esté a nuestro alcance para respetar el rol del padre y de la madre. Y Dios primero, en nuestra próxima lección, en esta serie del hogar cristiano, estaremos hablando sobre los hijos. Pero cuán hermoso es saber cómo podemos fortalecernos como matrimonio, como familia, como hogar, cuando el hombre hace su rol, la mujer hace su rol y juntos nos complementamos siendo esa institución que Dios hizo desde el principio. Hombre y mujer dejan a sus padres, se convierten en una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Muchas gracias por estudiar con este servidor, esperando la clase, la lección del día de hoy haya sido de edificación y exhortación para todos. Les espero la próxima semana, como mencioné, para nuestro estudio sobre los hijos y gracias nuevamente por tomar tu tiempo de estudiar con nosotros aquí en La Luz en mi Andar. Te invitamos a compartir estas lecciones, te invitamos a que invites a más personas a estudiar con nosotros y juntos podamos ir fortaleciendo nuestros hogares. Primero, desde el punto de vista cristiano, y de esa manera poder ayudar a otros que no son cristianos a fortalecer sus hogares mediante los ejemplos que puedan ver de nosotros y a través del estudio de la palabra de Dios. Si aún no eres cristiano, háznoslo saber, que con gusto estudiaremos contigo. Que la paz de Dios sea contigo, que tengas una hermosa noche, tarde o mañana, dependiendo de la hora que nos estés viendo. A Él sea toda la gloria. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.